Muy buenos días, alumnos del tercer curso. Vamos a continuar la clase de Historia del Paraguay. La última clase virtual habíamos hablado de la presidencia de Juan Bautista Gil, que había sido asesinado, ocurriendo así un gran magnicidio en la historia política del Paraguay, y había asumido su vicepresidente para terminar prácticamente eso, un año de gobierno que le restaba. Así fue Higinio Uriarte, vicepresidente de Juan Bautista Gil, quien se convirtió en presidente desde el 12 de abril de 1877 al 25 de noviembre de 1878. Recordemos que durante su presidencia, el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, presidente de los Estados Unidos, que había resuelto el arbitraje internacional sobre el dominio del Chaco a favor del Paraguay. Entonces, una vez culminada la presidencia de Higinio Uriarte, ingresa, digamos, la primera era republicana. Podemos denominarla la primera era republicana, si bien el Partido Colorado aún no existía. Cándido Bareiro y todos los presidentes que van a venir hasta el coronel Juan Ezcurra, eran personas que, si bien no lo hacían público, tenían un sentimiento, digamos, a favor del mariscal Francisco Solano López, por más que su nombre haya sido borrado de la historia durante este periodo liberal. Sin embargo, muchos de estos presidentes fueron hombres de confianza de López durante la Guerra Grande. Por eso podemos denominarlo como la primera era republicana. Y se hace presidente de la República Cándido Bareiro por el periodo de gobierno de 1878 a 1882. Cándido Bareiro había sido un hombre que había sido becado por don Carlos Antonio López a Francia, y cuando regresó, bueno, se convirtió en presidente de la República. Cándido Bareiro inicia su presidencia prácticamente con otro hecho histórico bastante interesante, que fue el asesinato del expresidente Cirilo Antonio Rivarola, también por las calles de Asunción. En su gobierno también estalló una revolución, pero fracasó. En 1879 se adopta el Código Penal argentino, como anteriormente se había hecho también con el Código Civil. En octubre de 1879 se firma un tratado que después iba a no ser ratificado por el Congreso paraguayo con Bolivia, ¿verdad? Por las cuestiones limítrofes o los problemas de límites que ya existían con el Chaco. Se firmó el Tratado de Cutquijarro, y en septiembre de 1880 el presidente Cándido Bareiro fallece inesperadamente. Entonces deja la presidencia a su vicepresidente, el general Bernardino Caballero, que termina su periodo presidencial hasta el año 1882. La historia conoce como la primera presidencia de Bernardino Caballero. Y luego Bernardino Caballero es reelecto por otros 4 años más, siendo presidente hasta el año 1886, conocida así como su segunda presidencia. Durante la primera presidencia de 1880 a 1882, el general Bernardino Caballero realizó una amnistía general con relación a los presos políticos, y también se funda la Escuela de Derecho. Son los dos actos históricos más importantes en este periodo. Ya en su segunda presidencia hay una gran cantidad de horas de gobierno bastante interesantes durante la presidencia del general Bernardino Caballero. Por ejemplo, se creó el registro civil de las personas,
y la organización de las municipalidades, el régimen municipal. Se fundó el Banco Nacional para hacer frente a las necesidades. Se cedió y se enajenó tierras. Este fue un hecho por el cual fue criticado Bernardino Caballero, pero hay que también ser sinceros y decir que el Paraguay estaba saliendo de una tremenda crisis económica como consecuencia de la guerra, y las ventas de territorios paraguayos estaba permitido por la Constitución de 1870, así es que Bernardino Caballero no hizo nada ilegal. Otro hecho trascendental que ocurrió durante la presidencia de Bernardino Caballero fue que en mayo de 1885 el presidente del Uruguay, el general Máximo Santos, devolvió los trofeos de guerra que se quedó Uruguay después de la contienda de la Triple Alianza. También se condona la deuda de la Triple Alianza que teníamos con Uruguay. Es por eso que una calle bastante importante del Paraguay lleva el nombre de General Santos, en honor a ese presidente uruguayo que devolvió los trofeos de guerra y condonó la deuda que tenía el Paraguay con relación a la Triple Alianza. Recordemos que el año pasado, cuando vimos la guerra de la Triple Alianza, una de las cláusulas del tratado secreto establecía que el Paraguay tenía que devolver se tenía que hacer cargo de todos los gastos de guerra que habían tenido los países aliados, que en este caso era Brasil, Argentina y Uruguay. Bien, entonces vemos que de esta manera culmina un periodo de gobierno bastante interesante, la de Bernardino Caballero, y lo sigue otro general, también héroe de la guerra de la Triple Alianza, que fue Patricio Escobar, que se convierte en presidente desde el año 1886 al año 1899. Y también ocurrieron varias obras de gobierno bastante interesantes en este tiempo. Por ejemplo, se crea la Universidad Nacional de Asunción, se crean los dos grandes partidos políticos del Paraguay. En julio nace de 1887, en julio de 1887 nace el Partido Liberal Radical Auténtico. Entre sus principales líderes estaba Antonio Taboada, José de la Cruz, Cecilio Báez. Y el 11 de septiembre de ese mismo año, de 1887, se funda la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, siendo el primer presidente el general Bernardino Caballero. Y entre los principales hombres se encontraba el presidente de la República, Patricio Escobar, José II de Kut, entre otros. Entonces, durante el gobierno de Patricio Escobar se crean los dos grandes partidos políticos. También se realizó una concesión a una compañía inglesa de la explotación del ferrocarril. Esta compañía inglesa se llamaba Railway, por un número determinado de años. De esa manera la compañía inglesa pasaba a explotar el ferrocarril que había sido iniciado y fundado durante la primera presidencia constitucional de don Carlos Antonio López. Luego de la presidencia de Patricio Escobar, hay un gran enfrentamiento interno dentro del Partido Colorado. Por un lado estaban los caballeristas, los seguidores de Bernardino Caballero, y por otro lado se encontraban los seguidores de Juan Bautista de Urquiza, que también después se convierte en presidente de la República. Entonces el Partido Colorado sufrió, digamos, un gran enfrentamiento interno. Por un lado estaban los caballeristas, que se enfrentaban contra los urquicistas. Entonces este enfrentamiento interno entre el Partido Colorado trajo bastante inestabilidad política y problemas de gobernabilidad. Aunque no va a ser tanto, como vamos a ver más adelante, como fue una constante en la era liberal. Luego del general Patricio Escobar asume la presidencia Juan G. González de 1880
a 1894, pero en el año 1893, don Juan G. González presenta su renuncia y asume el vicepresidente Marcos Morínigo por un año prácticamente de gobierno. Es el tiempo, digamos, de los grandes hombres intelectuales de la época. Se abren algunos mercados de los productos paraguayos a Europa. Aparecen los periódicos El Progreso, redactado por el doctor Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno. El periódico El Pueblo, escrito por Cecilio Báez y Alejandro Andinberg. La Patria, por Blas Garay. En el 9 de junio de, como les dije, de 1894, el presidente Juan G. González es depuesto por un movimiento encabezado por el general Egusquiza y renuncia así a la presidencia, asumiendo su vicepresidente Marcos Morínigo. Hay que decir también que durante la presidencia de Juan G. González ocurrió una revolución el 18 de octubre de 1891, donde los liberales quisieron arrebatarle el poder a los colorados. Esta revolución estuvo al mando del mayor Vera, y esta revolución fue rápidamente aplacada con la muerte de este militar. Entonces, si ustedes conocen la polca 18 de octubre, que es la polca liberal, hace referencia a este acontecimiento histórico, a esta revolución que fracasó, y que esta polca del 18 de octubre fue hecha por los colorados para burlarse de los liberales. Pero los liberales, muy por el contrario, no es que se sintieran ofendidos, se sintieron halagados, porque para ellos fue un intento de recuperar el poder ante unos gobiernos que ellos consideraban bastante antidemocráticos. Y bueno, y tomaron esa fecha para su polka, ¿verdad? Esa polka que los colorados hicieron de forma jocosa, burlona, ellos lo tomaron como insignia hasta el día de hoy. La música 18 de octubre, ¿verdad? Hace referencia a esta revolución fallida llevada adelante por el mayor Vera. Luego de Marcos Morínigo comienza la presidencia del general Juan Bautista Egusquiza, el otro gran líder que tuvo el Partido Colorado en ese tiempo y que estaba enfrentado a Bernardino Caballero. Podemos decir que Juan Egusquiza inicia su gobierno el 25 de noviembre de 1894 y culmina el 25 de noviembre de 1898, cumpliendo así su periodo constitucional. Se inicia su presidencia con un periodo de conciliación. El Partido Liberal también se reorganiza al mando del general Benigno Ferreira, y muchos liberales colaboraron también con el gobierno de Egusquiza, hecho que era bastante criticado por el ala caballerista del Partido Colorado. Se ajustan algunos tratados de comercio con algunos países como Brasil, Argentina. Se dicta la ley del matrimonio civil. Es el tiempo de los grandes intelectuales, que ya venía desde un poco tiempo, desde tiempos atrás, ¿verdad? Estamos hablando de Blas Garay, Cecilio Báez, Manuel Gondra, Fulgencio R. Moreno, Manuel Domínguez, Juan Eoleari, hombres de un intelecto brillante dentro del escenario político y literario, periodístico, dentro de nuestro país. Luego de la presidencia de Juan Bautista Egusquiza, comienza la presidencia del doctor Emilio Aceval, del 25 de noviembre de 1898 al 9 de enero de 1902.
el Paraguay participa de una exposición mundial en París. En septiembre de 1901 se declara una epidemia de peste bubónica. Ahora que estamos con el tema del coronavirus, también hubo una peste en ese tiempo a causa de las ratas, ¿verdad? Y el país queda totalmente aislado. El doctor Cecilio Báez es nombrado delegado en el segundo Congreso Latinoamericano de Montevideo. El 9 de enero de 1902, el presidente es derrocado por un golpe encabezado por el ministro de Guerra, el coronel Ezcurra. Y así asume la presidencia el coronel Ezcurra de 1902 hasta 1904, en donde ocurre la Revolución Liberal y el Partido Colorado pierde esa hegemonía. O sea, en el año 1904 ocurre la Revolución Liberal que pone fin a la primera era republicana de 1878 hasta 1904 y da inicio a la era liberal prácticamente del año 1904 hasta el año 1940, con una breve interrupción entre la primavera democrática del gobierno de Rafael Franco, que más adelante vamos a ver. Durante la presidencia de Ezcurra, podemos decir que los restos del general Artigas, que había muerto en el Paraguay, fueron devueltos al Uruguay. Se adquirieron algunos barcos para la flota mercante. En agosto de 1904, como les dije, se inicia la revolución encabezada por el general Benigno Ferreira y Manuel Gondra, ambos liberales. Y la revolución termina en diciembre de 1904 con el Pacto Pilcomayo. El Pacto Pilcomayo, ¿por qué se llamó así? Porque se firmó la rendición de los colorados y la paz entre colorados y liberales en un buque que vino de la Argentina que se llamaba el Pilcomayo. Y como se firmó en ese buque, se llamó Pacto Pilcomayo, por el cual en el año 1904 se termina la revolución de ese año. Los colorados entregan el poder a los liberales y los liberales comienzan así su era, su hegemonía, como les dije, hasta el año 1904. En la próxima clase estaremos ya hablando de la primera hegemonía liberal y lo de los vaivenes políticos, de las inestabilidades, de las constantes revoluciones que prácticamente hicieron de la hegemonía liberal un tiempo de anarquía. Hasta aquí les dejo, espero que estén bien, hasta la próxima.